¿Tendrá usted en su casa algún pariente, algún amigo, algún conocido que padece de rinitis? Y tenemos como invitado especial al doctor Juan Carlos Ramírez, que nos acompaña y es un especialista en medicina biológica. Vamos a dar un giro al tema de la rinitis y quisiera, doctor, darle las gracias primero por aceptar la invitación. Es un gusto tenerlo conmigo. Gracias. Y el televidente sé que va a disfrutar su visita. Ok. Pues la verdad es que es un tema interesantísimo porque según las estadísticas, el 80% de la población mundial padece o ha padecido de rinitis. O sea que creo que abarcamos a una gran parte de la población mundial con el tema. Muchísimo. En Estados Unidos, especialmente donde se ven mucho los cambios de clima, doctor, tenemos este problema. Y hay muchos compatriotas en Estados Unidos que padecen de rinitis alérgica, especialmente en esos momentos de cambios de clima. ¿Qué podemos hablar al respecto? Lo que pasa es que contra el clima no podemos hacer nada. Claro. Entonces tenemos que actuar sobre lo que podemos influir. Y la rinitis, que es un tipo de alergia, es un tipo de manifestación de la alergia, tiene su origen en una parte genética, una parte ambiental y una parte alimenticia. En la parte genética no podemos hacer nada, en la parte ambiental no podemos hacer nada, pero podemos hacer en la parte alimenticia, ¿verdad? Entonces, la alergia entra la gente piensa que es una alergia al clima, pero es una alergia provocada por algo a lo que ha estado expuesto, ya sea un problema de tipo geológico, porque en la zona donde él se desenvuelve hay ciertas características especiales, y su alimentación. Entonces, no podemos hacer nada con los cambios geológicos, no podemos hacer nada con la genética. Entonces trabajemos en la alimentación y trabajemos en el fortalecimiento del sistema inmunológico. ¿Qué es una alergia? Expliquémosle al televidente, porque muchas veces por falta de conocimiento es que nosotros también caemos en la automedicación, que quiero que más adelantito hablemos de eso. Pero ¿qué es una alergia desde el punto de vista de la medicina biológica? Desde el punto de vista de la medicina biológica, la alergia es una falta de tolerancia. Cuando viene un extranjero, un europeo, a comer pupusas, la primera vez le da probablemente un problema de tipo gastrointestinal. Y eso sería una alergia en el intestino en ese momento. Lo que esa persona tiene es una falta de tolerancia hacia esos componentes de ese alimento específico, que si él continúa ingiriéndolos, existe la probabilidad de que se adapte y cree tolerancia. Entonces, una alergia es una falta de adaptación a las circunstancias en las que esa persona está expuesta. ¿Y qué ofrece de diferencia la medicina biológica a la medicina convencional que nosotros conocemos, que es la medicina alopática? ¿Cómo podemos, digamos, ayudarle a nuestro sistema para que pueda tener una mejor tolerancia a esos cambios que de repente nuestros compatriotas pueden llegar a X ciudad de Estados Unidos, por ejemplo, y precisamente se encuentran con cambios alimenticios, con cambios climáticos extremos que no los tenemos en países tropicales como estos? ¿Qué podemos hacer para poder tener poco a poco una mejor tolerancia? La tolerancia se va a lograr de acuerdo siempre, como en toda enfermedad, y la alergia no es una excepción, tenemos que ver la constitución de la persona. No es lo mismo tratar a un paciente obeso que a un paciente delgado, no es lo mismo tratar a un paciente muy tranquilo a un paciente hiperkinético. Por lo tanto, tenemos que considerar en estas personas cómo es su constitución física. Y luego tenemos que ver su constitución emocional también, ¿verdad? Pero para ser más práctico para las personas que nos están viendo, ¿qué podemos hacer? Lo primero es, la diferencia que hace la medicina biológica versus la alopática es que no somos anti nada. No usamos antialérgicos, no usamos antibióticos, aunque el antibiótico podría ser lo más biológico en un momento determinado. Claro, claro. Pero procuramos, una vez pasada esa etapa, empezar a mejorar realmente la tolerancia del paciente
mejorando su sistema inmunológico a través de la alimentación, a través de brindarle al cuerpo lo que necesita. Porque si yo soy otorrinolaringólogo, antes de eso hice pediatría y a mí me enseñaron que como otorrino si un niño llega mocoso, hay que quitarle los mocos. Claro. Que es una fase de excreción dentro de la tabla biológica. Y después de esa etapa de excreción vendría una etapa de reacción y posteriormente una etapa de deposición. Y ahí hay una cosa que se llama corte biológico. En esas estamos muy bien. Pero ¿qué pasa? Si yo vengo y a mi paciente que está mocoso, que está excretando, con el fin de favorecer normalmente al papá, a la mamá, cuando se trata de un niño, paso esa etapa de excreción que estábamos eliminando oxígeno a una etapa de inflamación. Entonces, la diferencia es que nosotros en esa etapa de excreción no vamos a cortarla, sino que vamos a favorecer esa excreción de manera de que pase lo más pronto posible y no pase a la etapa de inflamación. Y es que lo que sucede es que estas etapas precisamente el cuerpo las está utilizando. Que si hay un virus, una bacteria, un alergeno queriendo entrar a su organismo con este tipo de secreciones, es que el cuerpo está sacando esos cuerpos extraños, ¿verdad? Que está tratando de ingresar a nuestro cuerpo. Y precisamente nosotros en la medicina biológica ayudamos a que siga secretando, a que siga expulsando. ¿Qué es lo que entonces en esta etapa no debe hacerse? Vamos a pensar que tenemos un cuadro de un niño diarreico. A ningún médico actualmente se le ocurriría darle a un médico un antidiarreico a un niño. Podría darle un soporte, una hidratación y mantenerlo, si en caso de que tuviera fiebre, por medios físicos, porque tampoco se suele utilizar a un paciente hospitalizado a darle antipiréticos. Entonces, esto sucede lo mismo con una rinitis. El paciente está mocoso, con estornudos, en una típica etapa de excreción y tal vez un poquito de inflamación. Entonces, a ese paciente lo que vamos a hacer es, nuevamente, analizar el origen de eso, que normalmente se debe a la alimentación. Entonces, si yo tengo un proceso de excreción, como sería una diarrea de una persona, como mencionábamos, que viene de un país europeo, no acostumbrado a la flora bacteriana, a las bacterias de este país, su flora bacteriana se resiente y, como un mecanismo de defensa, empieza a eliminar. Si esa persona tomara un antidiarreico, no se está quitando la diarrea, lo que está haciendo es haciendo un espacio en su estómago más grande y esas toxinas van a ser reasimiladas. Entonces es igual. Yo sé que por razones sociales, razones de trabajo, uno no puede andar en el trabajo moqueando. Y ahí es donde realmente tenemos, aunque nosotros somos médicos biólogos, entendemos esas circunstancias y podemos en un determinado momento ayudar al paciente con un antihistamínico, incluso con un esteroide en un momento especial. Determinado, sí. Así es, porque el gran problema es que la inflamación que sigue a la excreción puede llegar a ser peligrosa, puede hacernos un laringoespasmo, puede conducirnos a algo que ponga en riesgo la vida del paciente. Claro. Entonces nosotros tenemos que entender que sabemos diferenciar en qué momento podemos dar una cosa y en qué momento podemos dar otra. Pero nuestro enfoque va hacia favorecer eso, no a cortarlo. Porque desgraciadamente nos han enseñado a que lo más pronto yo me cure, lo más pronto me reintegro a mis labores. Soy productivo rápidamente. Así es, y es comprensible. Pero a largo plazo, que hay muchas estadísticas, el paciente que toma medicina alopática empiezan los dos al mismo tiempo, pero el que toma medicina natural se tarda más, pero a lo largo del tiempo este paciente se mantiene y el otro empieza a padecer y padecer y padecer. Entonces, yo sugiero que no nos automediquemos, porque estamos dirigiéndonos a nuestros compatriotas que viven en Estados Unidos, que muchas veces no tienen los medios para hacerlo.
Entonces, que se analicen un poquito y digan, bueno, yo en El Salvador no me enfermaba, ahora me he venido para acá, como tú decías, cambié mi alimentación y hay que entender, la comida chatarra es terrible, ¿verdad? Colorantes artificiales, saborizantes artificiales, etcétera. Y eso al final para nuestro cuerpo termina siendo una toxina. Totalmente. Y es una cuestión que usted debe entender, y siempre, si usted se da cuenta, en cualquiera de los temas ginecológicos, cualquiera, siempre terminamos hablando de la alimentación. Doctor, hablemos brevemente, un minutito, el cerdo. ¿Qué implicaciones tiene el cerdo en problemas de rinitis alérgica? Nosotros, antes de poderle prohibir a alguien, hacemos un test para ver si realmente el paciente es alérgico al cerdo o intolerante, ¿verdad?, al cerdo, porque hay una diferencia entre la alergia y la intolerancia. Una vez está comprobado que ese paciente es intolerante o alérgico al cerdo, pues se le pide que lo suspenda. No todos tenemos esa reacción hacia las proteínas del cerdo. Aunque en términos generales el cerdo es algo que, por la gran similitud que tiene con el ser humano, puede llegar a desencadenar a largo plazo problemas en nuestra salud. Pero para la rinitis específicamente, el cerdo en sí no es tan malo como el cerdo que se ha procesado. Estamos hablando de mortadela, de jamón, de chorizo. Los embutidos en general. Todos los embutidos por todos los preservativos que llevan. ¿Y los lácteos? Los lácteos, al igual que el trigo y actualmente la soya, están en el tope de los productos que producen alergia a nivel mundial. Los lácteos, como por su proceso de elaboración, el homogenizado, el pasteurizado, es un líquido blanco que estamos tomando y que le decimos leche, pero en realidad las cualidades que tenía las perdió. Y además el ser humano es el único mamífero que sigue tomando leche hasta la adultez. Hasta la adultez, ¿verdad? De ahí todos los demás mamíferos dejan de tomarla en una edad muy pronta, ¿verdad? Porque perdemos la capacidad de la tolerancia. De la tolerancia, porque perdemos ciertas enzimas que teníamos cuando éramos niños y después nos volvemos intolerantes. Ahora, el gran problema es que la gente considera que la alergia es: yo me tomo la leche y yo no siento nada, no me pica la nariz, no ando mocoso, y creen que es el parámetro correcto para medir si realmente son o no son alérgicos. Así que póngale atención a todo lo que usted come. Haga un feedback, haga una memoria de todo lo que ha comido y póngale atención a este tipo de consejos, como lo hemos hablado ahora con el doctor. Le agradezco muchísimo su presencia. Vamos a estar pendiente de otro tema con usted y usted siga con nosotros, porque obviamente tenemos más temas interesantes en su programa Código Médico. Código Médico llega a ustedes gracias al gentil patrocinio del Hospital de la Mujer. Atención integral para toda la familia.